Hola chicos de segundo C, espero que se encuentren bien. Grabo esta clase breve para explicar e introducir el tema de la clase 11 que va a girar en torno a los climas de América y ecorregiones. Tal vez climas les suene más, ecorregiones es una palabra nueva que vamos a estar trabajando en geografía. Que un poquito ahora les voy a explicar de qué se trata. Pero vayamos paso por paso. ¿Y por qué? También voy a explicar por qué vamos a trabajar estos dos elementos en conjunto. ¿Sí? Voy a compartirles pantalla sobre el trabajo, para así vamos como avanzando en lo que van a tener que hacer. ¿Sí? Espérenme un segundito, esperen que está ahí empezando a compartir pantalla. Bien, ustedes acá están viendo que hablamos de los elementos de clima. Pero antes de eso voy a hablar sobre qué es el clima y qué es el tiempo. Si bien refieren al estado de la atmósfera, no son lo mismo, ¿sí? El tiempo, que es lo que nosotros solemos escuchar en la televisión, es el estado de la atmósfera en un momento determinado. Por ejemplo, el cielo está nublado, hay viento, hay sol, hay nubes, etc. Mientras que el clima es el conjunto de observaciones sobre el estado de la atmósfera durante un tiempo prolongado, por lo menos 10 años. Esa observación nos va a permitir encontrar un promedio de situación sobre esa atmósfera en ese lugar determinado y podremos determinar el clima de un lugar. Esa es la diferencia entre tiempo y clima. Si el tiempo es el estado de la atmósfera en un momento determinado, el clima es la observación de los elementos que componen la atmósfera durante un periodo de tiempo más largo, que nos permite sacar una característica en promedio del clima de un lugar. Por ejemplo, templado húmedo, que es el clima que predomina en Buenos Aires, ¿sí? Y ahora que mencioné templado húmedo, ustedes van a preguntar cuáles son esos elementos que se observan en la atmósfera. Los elementos, a ver, la atmósfera es la capa gaseosa que recubre la Tierra. ¿Sí? En ella suceden todos los procesos que determinan el clima. ¿Sí? Los datos meteorológicos son las mediciones que se realizan sobre los elementos que componen el clima. Y estos elementos son la temperatura, ¿sí? Que es el nivel de calor que hay en la atmósfera, y se mide en grados centígrados, por lo menos en Argentina se mide en grados centígrados, en otros países en grados Fahrenheit, pero nosotros son grados centígrados. La presión atmosférica, que es el peso que ejerce la atmósfera sobre la superficie terrestre, y se mide en hectopascales, que es una medición específica para medir la presión atmosférica, y es un elemento indispensable para determinar la circulación de los vientos. Esto lo vamos a ver ahora enseguida. ¿Sí? Las precipitaciones es el agua caída, ya sea en forma de lluvia, granizo, nieve o rocío, se mide en milímetros, y la humedad es la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera, y se expresa en porcentajes, por ejemplo, un 95% de humedad. Recuerden que la humedad satura el 100%, entonces cuando ya supera el 100%, significa que pasa a conformar una precipitación, ¿sí? Y el viento es el aire en movimiento, y el viento se relaciona con la presión atmosférica. Estos son los elementos básicos que conforman el clima, sobre los cuales se mide, ¿sí? Les podría decir que si podríamos poner en orden de importancia, la temperatura y la humedad son los elementales. El resto ayudan a enriquecer la observación sobre la atmósfera. Bien, pero estos elementos no se comportan de igual manera en todo el planeta, ¿sí? Estos elementos se van modificando a partir de ciertos factores que modifican el clima, ¿sí? Es decir, estos elementos tienen sus propias características en cada lugar, y esto se debe a que existen factores que los modifican, ¿sí? Estos factores que modifican el clima son la latitud, ¿sí? Es decir, las zonas más cercanas al ecuador, los rayos del sol inciden perpendicularmente sobre la Tierra, ¿sí? Si nosotros, voy a hacer algo que tal vez nos resulte más fácil, yo tengo este globo terráqueo, el Ecuador pasa por aquí, ¿sí? Bueno,
el sol incide directamente sobre el ecuador, entonces entre trópicos va a haber más calor, y a medida que nos alejamos hacia los polos, los rayos del sol no inciden tan perpendicularmente, se pierde energía y el calor va a ser menor, ¿sí? Por eso los climas entre los trópicos son más cálidos que en los polos, ¿sí? Más abajo, en las figuras que dejamos para leer, aparece el gráfico sobre la distribución de temperaturas dependiendo de la latitud. Entonces, por eso, esto explica, por ejemplo, que en el norte de Brasil haga muchísimo más calor que en Buenos Aires, por una distancia con respecto al ecuador y la incidencia perpendicular de los rayos del sol. La altitud es la distancia con respecto al nivel del mar. Esto también modifica el clima, ¿sí? Al ascender en la troposfera, la temperatura disminuye 1 grado centígrado cada 180 metros. Por este motivo existen montañas con glaciares, incluso en las zonas de climas cálidos, ¿sí? La altitud disminuye la temperatura. Por ejemplo, si bien se encuentra en las zonas cálidas, el Perú tiene clima más frío por estar a una altura promedio de 2000 metros sobre el nivel del mar. Es decir, por ejemplo, si nosotros nos localizamos en Perú, como explica el ejemplo, podríamos decir que está próximo a la zona del Ecuador, entonces la latitud podría ser un factor que modifique, pero no. ¿Por qué? Porque es una zona de montañas y de relieve, entonces la altitud modifica la temperatura y la hace disminuir, por eso hace más frío a pesar de que esté próxima al Ecuador, ¿sí? Fíjense cómo es necesario para identificarlo, los elementos que modifican el clima, trabajar con un mapa físico al lado. ¿Sí? Que no es este el caso, pero es muy importante que ustedes vayan trabajando con el mapa físico al lado para poder entender cuáles son esos factores. Primero, localizan el lugar, se fijan con respecto a la distancia del ecuador como es, después se revisan la altitud, también pueden revisar la distancia al mar del lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la distancia del mar es otro factor que modifica el clima. El mar funciona como un moderador del clima hacia el interior de los continentes. Las precipitaciones van disminuyendo, debido a que el aire va descargando su humedad a medida que avanza. Recuerden que la humedad se levanta de los océanos. A medida que ingresa al territorio o al continente, no hay de dónde sacar esa humedad que proviene de los océanos. Los vientos húmedos descargan su humedad y cuanto más nos acercamos al interior del continente, menos humedad y menos precipitaciones. Por lo tanto, debido a que el aire va descargando su humedad a medida que avanza, ¿sí? Por eso los climas húmedos se localizan generalmente en las áreas más cercanas al mar. Fíjense que la distancia al mar aquí modifica la humedad. La altitud y la latitud modifican la temperatura. Fíjense qué elementos va modificando, ¿sí? Otra característica de la influencia del mar sobre el clima es la menor amplitud térmica. Diferencia entre la temperatura máxima y mínima diaria o en promedio, ¿sí? En las zonas cercanas a la costa, debido a que el agua retiene más el calor que los medios sólidos, por eso, cuando se está cerca del mar, las variaciones de temperatura son pequeñas, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos un lugar distante al mar, la amplitud térmica va a ser mayor. Por ejemplo, esto se da bastante en el desierto del Sahara, que si nos adentramos en el desierto, no va a haber zonas o grandes masas de agua y por lo tanto la amplitud térmica va a ser mayor. Hay mucha diferencia entre el día y la noche. Seguramente el día caliente muchísimo la arena y durante la noche baje fuertemente la temperatura. ¿Por qué? Porque el agua retiene el calor, ¿sí? Entonces, la distancia al mar modifica dos elementos, la temperatura y la humedad, ¿sí? Y por último también tenemos otro factor que modifica el clima, que son las corrientes marinas u oceánicas. Son corrientes permanentes que se originan por la diferencia de densidad de agua. El agua más fría tiende a descender y provocar que el agua más profunda y cálida ascienda para ocupar el lugar. Y las corrientes cálidas se desplazan hacia zonas más climáticas, templadas o frías. Y aumentan la temperatura promedio de las regiones costeras. Por otro lado, las corrientes frías que se trasladan a las zonas climáticas cálidas generan climas secos, ya que, como veremos, provocan un cambio en la dinámica de los vientos. Es decir, que las corrientes marinas cálidas aportan humedad a los vientos y por lo tanto provocan más precipitaciones. Y las corrientes marinas frías producen
por un cambio de temperatura, la precipitación de los vientos húmedos en el mar, y entran esos vientos al continente en forma seca. ¿Por qué? Porque ya precipitaron en el océano. ¿Por qué? Porque la corriente fría, por un intercambio de temperatura, produce una precipitación. ¿Sí? Voy rápido, pero es más o menos por donde van los factores del clima. ¿Sí? Entonces ya tenemos los elementos que son los elementos que componen la dinámica atmosférica: temperatura, humedad, viento, precipitaciones y presión atmosférica. Y luego tenemos los factores que lo modifican, que son altitud, latitud, distancia al mar y corrientes marinas. Después vamos a ver una quinta que es, o son las lluvias orográficas, ¿sí? El relieve también modifica el clima. Esperen que se los voy a mostrar aquí. Las precipitaciones orográficas son las siguientes. Generalmente, por eso les digo, es importante trabajar con un mapa físico al lado, ¿sí? Tenemos una zona de montaña que se enfrenta a un viento húmedo, por ejemplo. Bueno, el ascenso, ese viento va a querer pasar por arriba de esa montaña, ¿sí? El ascenso del aire va a producir que por un cambio de temperatura y de presión precipite, es decir, se sature de humedad esa nube o ese viento y precipite de un lado de la montaña. Luego, como ese viento ya va a estar más liviano porque precipitó, va a pasar por el otro lado de la montaña en forma seca. Esas son las lluvias orográficas. Eso es lo que produce, por ejemplo, en el sur de Argentina, en este sector, en donde provienen vientos húmedos del Océano Pacífico, pero como chocan con la cordillera de los Andes, sobre todo en la zona sur, por ejemplo, desde Neuquén hacia el sur de Argentina, precipitan de un lado de la cordillera y pasan al otro de forma seca, ¿sí? Al pasar de forma seca, recalientan aún más la temperatura del suelo. Fíjense cómo esto se va concatenando con relieve, que es lo que vimos en la clase anterior, porque es importante entender el clima y el relieve en conjunto para poder entender el tipo de vegetación que nos va a dar luego, ¿sí? Bien. Y algo de lo que no hablamos son de la dinámica atmosférica, ¿sí? Y cómo es que se produce el viento y el aire. El aire, ¿sí? Como ya dijimos, tiene distintas densidades. Esta es la presión atmosférica que vimos antes, que se medía en hectopascales, ¿sí? Las masas de aire de la atmósfera se mueven en diferentes direcciones generando vientos. Estos trasladan las nubes desde los océanos hacia el interior del continente, donde según las condiciones atmosféricas y los factores climáticos pueden o no precipitar, ¿sí? El aire se desplaza de un lado al otro. ¿Por qué? Por diferencia de presión, ¿sí? Va desde las zonas de alta presión hacia las zonas de baja presión. Es decir, de las zonas de más peso a donde hay menos peso. ¿Por qué? A donde hay menos peso el aire va a tender a subir y a desplazarse más arriba de la atmósfera, va a dejar como un vacío, y ahí es donde va a entrar el aire más pesado. El aire más pesado está más por debajo de la atmósfera y se mueve hacia los lugares en donde hay disponibilidad porque el aire es más liviano. Y esto se produce por diferencia de temperatura. Recuerden que el aire más cálido tiende a subir y el aire más frío tiende a bajar. Entonces, el aire más cálido es menos pesado y hay menos presión atmosférica, y el aire más frío es más pesado y hay más presión atmosférica. Fíjense cómo se van relacionando todos los temas, ¿sí? Y esto tiene un nombre, ¿sí? Por ejemplo, un anticiclón es un centro de alta presión, ¿sí? Porque la temperatura del aire es baja, lo que provoca que el aire tenga mayor densidad y por lo tanto ejerza mayor presión sobre la superficie terrestre. Los vientos provienen de los anticiclones, que se ubican generalmente sobre los océanos, ya que allí es más frío sobre la Tierra. En América ejercen su influencia 4 anticiclones, 2 en el Océano Pacífico y 2 en el Océano Atlántico al norte y al sur, ¿sí? Y un ciclón, por el contrario, es un centro de baja presión, pues la temperatura del aire es alta, y esto provoca que el aire se dilate y se expanda, ¿sí? El calor expande, el frío contrae. Por consiguiente, ejerce menor presión sobre la superficie terrestre.
En las zonas templadas del continente americano, los vientos provienen del este y del oeste. Sin embargo, las cordilleras funcionan como barreras para los vientos y provocan una distribución particular de las precipitaciones. Estas son las lluvias orográficas que vimos recién. Entonces, en este esquema tenemos un anticiclón, que es un centro de baja temperatura y alta presión, ¿sí? Y por lo tanto el aire desciende, y se va a mover hacia el ciclón, que es un centro de alta temperatura y baja presión, en donde el aire asciende hacia más arriba en la atmósfera. Este movimiento del ciclón hacia el anticiclón va a provocar vientos, ¿sí? Siempre un centro de baja presión va a hacer una formación de nubes y por lo tanto va a generalmente traer precipitaciones, ¿sí? Por eso, fíjense, en nuestra versión cotidiana a veces tenemos frío, a veces tenemos calor, es porque justamente entran o no frentes de baja o alta presión, ¿sí? Esto es lo que genera los vientos, esto es lo que es la dinámica atmosférica. Y esto es fundamental para entender la entrada de los vientos fríos o cálidos al continente y lo que provoca o no precipitaciones. ¿Sí? Esto es en términos generales, después vamos a ver algunas cuestiones en particular. Bien, esto nos va a dar, digamos, los elementos, más los factores, más los centros de alta y baja presión, nos va a dar una distribución climática en América. ¿Sí? Y tenemos, por lo tanto, climas cálidos, climas templados y climas fríos, ¿sí? Y esto es importante. Nosotros nos vamos a basar en una clasificación climática basada en las temperaturas que distinguen 3 categorías de climas. Climas fríos, cálidos y templados. De acuerdo con la cantidad anual de precipitaciones, existen 3 clases de climas: húmedos, semiáridos y áridos. Combinando las variaciones surgen 9 variedades climáticas, que es la que estamos acá trabajando. Un clima cálido puede ser húmedo, puede ser árido o semiárido. Y un clima frío puede ser húmedo, árido o semiárido, y lo mismo pasa con el templado. Acá es cuando combinamos que la clasificación se realiza con 2 elementos, el clima y la temperatura. Y esta es la variación que vamos a tener, ¿sí? Bien, van a tener un mapa de los climas de América, con las respectivas corrientes. Fíjense que tenemos que en la Patagonia tenemos una corriente marina fría de Malvinas. Esto es lo que nos va a provocar que, por ejemplo, en la Patagonia, sobre todo en la meseta patagónica, no, no llueva o haya muy poca precipitación, y sí es lo que sucede hacia el oeste, en la zona cordillerana, porque viene un ciclón, ¿sí? Bien, hasta acá es clima, si es un pantallazo. Y ahora veamos cómo combinamos relieve con clima para poder identificar biomas o ecorregiones, ¿sí? Los diversos tipos de clima de América, más los relieves, facilitan la presencia de diversos tipos de vegetación. La vegetación natural de una región climática es el resultado de las condiciones de temperatura y humedad y las condiciones del suelo. Y las formas de relieve. ¿Sí? Se llama ecorregión al conjunto de flora y fauna que se desarrolla en un área geográfica. Por ejemplo, la selva es una ecorregión de climas húmedos, donde las precipitaciones son suficientes para el crecimiento de una gran cantidad y variedad de vegetación, ¿sí? A ver, a mayor humedad, mayor variedad vegetal, y a menor humedad, y también temperatura, o no, menor variedad vegetal. Las vegetaciones se suelen adaptar al clima y al suelo. Entonces, si tenemos un clima árido, las especies se van a relacionar con ese clima para adaptarse y poder sobrevivir. Por eso es muy típico en las zonas áridas encontrar plantas suculentas, que son plantas que retienen mucho humedad en su interior, como los cactus, ¿sí? A diferencia de, por ejemplo, las zonas selváticas, donde tenemos mucha más biodiversidad de especies vegetales, ¿sí? Una ecorregión se analiza a partir del tipo de vegetación, no analizamos la fauna. ¿Por qué? Porque la vegetación es un componente visible
que no migra, ¿sí? A diferencia de la fauna, los animales que se suelen esconder y que no nos permiten visualizar cuál es el territorio de influencia que allí habita. La vegetación eso sí nos lo permite ver porque es visible, está ahí siempre y permanente, a menos que deforesten, degraden el ambiente, ¿no? Bien. La distribución de las ecorregiones. ¿Sí? Para establecer las ecorregiones es necesario analizar las localizaciones de los ecosistemas, ¿sí? Y principalmente cómo se distribuye la vegetación, esto que yo les mencionaba. Existen diversos factores que condicionan el desarrollo de los ecosistemas. Por ejemplo, el frío y el calor extremos limitan el crecimiento de muchas especies vegetales. En cuanto al relieve, la vegetación se adapta a las diferentes altitudes y es más abundante en las laderas que reciben más luz del sol. ¿Sí? Esta combinación nos va a dar diferentes estratos de vegetación, ¿sí? Y la estratificación es la división de la flora en capas de diversa altura. Existen 3 niveles básicos, o estratos que podemos ver, ¿sí? Herbácea, pastos, por ejemplo, arbustiva y arbórea. La diferencia entre un arbusto y un árbol es que el árbol tiene un tronco en común y el arbusto, todas sus ramas salen de las raíces, ¿sí? Tiene múltiples ramas que salen de las raíces. Que adquieren distintas altitudes debido a que los ejemplares compiten por alcanzar la luz solar. En las selvas pueden encontrarse hasta 5 niveles de vegetación, porque poseen gran cantidad y variedad de especies, ¿sí? En cambio, en los bosques, que tienen muchos ejemplares, pero de pocas especies, solo se diferencian 2 estratos. ¿Sí? Esta es la diferencia básica entre selva y bosque. El bosque tiene mucha variedad de una misma especie, y la selva tiene mucha variedad de distintas especies, ¿sí? Es más, en la selva hasta podemos, si hay mucha humedad, podemos encontrar lianas y epífitas. Las lianas y epífitas son enredaderas que crecen con las raíces expuestas al aire porque es tanta la humedad que hay en el ambiente que pueden estar al aire sin necesidad de crecer en la tierra para encontrar agua o humedad, ¿sí? Bien. ¿Qué es una ecorregión? La ecorregión son áreas más amplias que involucran no solo el clima, la flora y la fauna, sino también las características hídricas, los relieves y los suelos. De esta forma, una ecorregión se define como un área terrestre o acuática que contiene un conjunto particular de comunidades naturales, que comparten la mayoría de sus especies, que tienen condiciones medioambientales similares y que interactúan ecológicamente para subsistir a largo plazo. Esto nos va a dar la combinación de todos estos elementos, varias ecorregiones en América. Tenemos la tundra, el bosque boreal o taiga, el bosque caducifolio. El bosque caducifolio es que significa que a las especies vegetales se les caen las hojas durante un periodo de tiempo para guardar energía, por ejemplo en el otoño. Tenemos bosque mixto, bosque patagónico fueguino, selvas, sabanas, praderas y pastizales, estepa y monte, desiertos. Y estos, pueden haber muchísimos más, pero estos son los que nosotros les planteamos, ¿sí? Y se van a distribuir en un mapa que nosotros les dejamos. Esto es a grandes rasgos la teoría sobre esto, ¿sí? Ahora les quiero mostrar el mapa de ecorregiones, ¿sí? Que está aquí, por ejemplo, ven que, a ver, esto es en donde se distribuyen. En la actualidad, obviamente que esto está totalmente modificado, porque hay acción humana y social sobre estos territorios. Entonces tenemos urbanizaciones, parte del territorio destinado a la producción agropecuaria, industria, carreteras, etc. Quedan lugares o remanentes que son característicos de esta zona, pero prácticamente ya no cubren en la totalidad de estos lugares la vegetación, ¿sí? Bien, teniendo en cuenta esto, van a tener 4 actividades. Recuerden que este trabajo es grupal, van a tener que explicar la diferencia entre tiempo y clima, cuáles son los elementos, cuáles son los factores, realizar un cuadro sinóptico sobre la dinámica atmosférica y las lluvias orográficas, después van a tener un texto que leer la clasificación de climas y el mapa de climas para poder responder algunas cuestiones que vinculan lo que ya estuvieron trabajando con el resultado de los climas que nos dan. Luego van a tener el texto de ecorregiones, en donde van a definir el concepto de bioma y ecorregión,
explican la relación entre las condiciones climáticas y el desarrollo de ecorregiones y qué factores influyen en la distribución de esas ecorregiones, ¿sí? Y luego van a tener un video más otro texto sobre ecorregiones, pero de América, para que luego localicen en el mapa que les mostré recién las ecorregiones resultantes, como por ejemplo selva, tundra, bosque de fueguino patagónico, etc. ¿Sí? Espero que... a ver, acá estamos. Esperen que quiero salir de acá. Bien, espero que entiendan, que si tienen dudas nos consulten. Es un tema complicado, difícil, sí, pero no imposible. Esto lo vamos a seguir retomando la clase que viene, y en las próximas clases vamos a ver estudios de casos específicos, ¿sí? Así que bueno, espero que les vaya bien y cualquier duda nos consultan. Un saludo para todos y todas.